Hola amigos, amigas de Women Working Together y a todos los que nos siguen. Estamos en una cápsula más, así lo hemos denominado, a estos talleres, a estos entrenamientos, a estas conexiones que tenemos con ustedes todos los días y semanalmente, trayendo información, compartiendo actividades. Y en el día de hoy estamos con una invitada muy especial, a alguien que para nosotros es muy valiosa, pero también es una gran luchadora por todos los derechos de las trabajadoras del hogar, mal conocidas como las trabajadoras domésticas, que estaremos hablando también de ese término en el cual todavía nos estigmatiza. Pero antes que nada, antes de darle la palabra a nuestra invitada de hoy, voy a presentar a mi compañera, mi colega, mi amiga Jacqueline López de Women Working Together para que también nos dé la bienvenida y después tomarnos todo el tiempo para conversar con esta gran amiga e invitada internacional que tenemos en el día de hoy. Buenos días, Jacqueline. Muy buenos días a todos los amigos de Women Working Together y a todos los que están siguiendo esta entrevista. En el día de hoy tenemos una invitada de honor, que es Juana Carmen Brites. Ella me acuerdo que en los principios de Women Working Together ha estado aquí en Miami visitándonos y dándonos una charla valiosa. Por eso para mí es muy especial, porque ella nos dio las pautas de cómo seguir adelante. Y hoy día vamos a estar charlando y conociendo de muchos temas de la problemática de las trabajadoras domésticas en Sudamérica, en el Caribe y en el mundo, cómo estamos enfrentando el coronavirus, y pautas que vamos a poder, como experiencia, digamos, llevarla y de pronto también traerlas aquí, ¿no? Intercambiar experiencias es muy útil, muy productivo. Bienvenida, Carmen. Y es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, amigas del alma. Sí, es verdad, yo estuve dando una capacitación con estas hermosas compañeras en Miami y desde ese día fue muy feliz para mí poder tener esta conexión con esta organización de trabajadoras del hogar que encima son trabajadoras, la mayoría trabajadoras migrantes, ¿no? Y eso es un plus más todavía, porque es un poco estar cerca de cada uno de los países donde ustedes están viviendo en un país que no es el suyo, ¿no? Y todas las consecuencias que trae estar en un lugar que no es tu país. Y no importa si nuestro país sea pobre o sea más rico, sino que es donde nosotros nacimos y es donde está nuestra gente, ¿no? Y eso es lo más importante. Bueno, les cuento, Te doy la bienvenida porque antes también hay que presentarte como te lo mereces, como una figura internacional. Así que le vamos a contar brevemente a todas nuestras amigas, amigos, a todos los seguidores de Women Working Together que nos están viendo, que nos van a estar apoyando también a través de nuestras redes sociales, de Facebook, de Instagram, y Twitter, de Women Working Together USA, que estamos con Juana del Carmen Brites, vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar y representante de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, y está en Buenos Aires, Argentina. Así que bueno, como se merece, ha sido presentada y para nosotras es una gran emoción tenerte hoy, que estamos desde nuestros hogares cuidándonos, pero también conectada contigo a través de tu lugar, de ese Buenos Aires increíble, y que no hay distancias para estar conectadas. Así que bienvenida a nuestra organización, aunque sea a través virtual, y te agradecemos que nos estés acompañando en el día de hoy. Y entonces contarnos cuál es tu trabajo primero en Buenos Aires y después, bueno, cómo es ese rol de ser la vicepresidenta de una federación tan importante que nuclea y representa a muchas organizaciones de trabajadoras del hogar. Gracias. Gracias. Bueno, miren, la realidad es que mi organización es una organización de 1901, es una organización muy antigua en Argentina, es el gremio más mayoritario, con una secretaria general
que se llama Lorenza Benítez de Gómez, una luchadora de los derechos de los trabajadores. 40 años de trabajo doméstico tenía nuestra compañera Lorenza, y por eso ella más que nadie sabe la necesidad de nuestro sector. Y también por eso quiero dejar un saludo enorme de parte de ella. Para nosotros, Lorenza es un estandarte, es nuestro orgullo, es nuestra mentora de cada una de las líderes que nos encontramos en la UPAC, en la Argentina. La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares tiene más o menos unos 90.000 afiliadas trabajadoras domésticas dentro de nuestra organización. Y el sistema en Argentina es que los sindicatos tienen sus propias obras sociales, o sea, a quien brinda la salud a las trabajadoras de casas particulares. UPAC tiene una obra social sindical. Somos más o menos 35 delegaciones a nivel nacional, que estamos trabajando, como bien decís vos, en este momento en forma virtual. Eso es muy difícil, nos lleva muchas horas, más horas que las que nosotros trabajábamos anteriormente a través de las redes, ahora en forma virtual, por lo cual estamos haciendo un gran esfuerzo para llevar una tranquilidad a nuestras compañeras a través de los medios virtuales, medios telefónicos y WhatsApp, ¿no? Se está utilizando todo tipo de medios de comunicación, porque acá en Argentina estamos en cuarentena absoluta. Recién ahora se está como flexibilizando algunos puntos, pero de provincias donde no hay ningún caso, o de localidades donde no hay ningún caso. Acá en Gran Buenos Aires, y en Capital Federal y en otras provincias hay focos muy importantes del coronavirus. Obviamente, por ahora, y gracias a Dios, tenemos que decir que no estamos padeciendo la situación que están padeciendo muchos países, lamentablemente, pero esto también tiene que ver por el presidente que hoy tenemos en la Argentina, que tomó la precaución y valorizó primero la vida del ser humano ante la economía, y eso fue algo muy importante. La UPAC tiene, aparte de esto, tiene 23 escuelas de capacitación a nivel nacional. Son escuelas donde se brinda todo tipo de capacitación que tenga que ver con el sector, pero también realizamos formalización de escuela primaria y secundaria para que esa trabajadora tenga la oportunidad que ella quiere y se merece. Yo siempre digo y decimos en nuestra organización, la trabajadora doméstica tiene que ser una trabajadora porque quiere y no por necesidad, ¿no? Eso es un punto muy importante, pero que si es por necesidad tenga la posibilidad de mejorar, formalizarse, capacitarse y jerarquizar el sector, ¿no? Que eso es lo importante, la profesionalización. Nosotros en nuestro sector también tenemos muchas veces compañeras o compañeros que tienen otro tipo de estudios y hoy están en el sector de trabajo doméstico porque o han quedado sin trabajo, y este sector le da la posibilidad rápida de poder tener una opción mucho más rápida de dinero para poder alimentar a sus familias. Pero la mayoría del sector dentro de Argentina es el 99% de mujeres, como creo que es en todo el mundo, ¿no? No solamente a nivel Argentina, que después vamos a ir hablando un poco de lo que tiene que ver con la parte internacional. Argentina ha luchado muchísimo, lleva una lucha muy grande, muy extensa de muchísimos años. Yo llevo más o menos unos 29 años de lucha dentro del sector de trabajadoras domésticas. Empecé muy de chiquita por la lucha de las trabajadoras. Y vimos pasar y sufrimos muchas situaciones en el medio, ¿no? De cómo hoy, hace 30 años, 29 años estábamos, y hoy cómo está la trabajadora doméstica en Argentina, que no quiere decir que estemos bien, pero sí se ha logrado y se ha avanzado en muchos derechos. Por ejemplo, nosotros teníamos un decreto del año 56, un decreto que no daba protección absoluta a todas las trabajadoras ni a todas las actividades del trabajo doméstico, porque ustedes saben que la particularidad del sector es que trabajamos con cama afuera, cama adentro, por hora, mensual, tenemos diversidad de trabajo. Entonces,
solamente protegía un sector de trabajadoras de casas particulares, las trabajadoras que trabajaban 4 días y 4 horas mínimas, pero tenían que cumplir estos requisitos. Eso cambió en el año 2013 con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que hoy es nuestra vicepresidenta, y el Poder Ejecutivo, obviamente, con el apoyo y la fuerza que tenía el sindicato UPAC, hizo que eso se modificara y hoy tuviéramos una ley que nos equipara a nivel de cualquier otro trabajador. Obviamente que seguimos siendo el salario más bajo por el tipo de sector que somos, seguimos siendo un sector invisible. En Argentina todavía hay 1.200.000 trabajadoras informales, y obviamente que esto se visibilizó ante los ojos, a pesar de que sabíamos que pasaba esto, pero se visibilizó ante los ojos con esta pandemia y se acrecentó la crisis de las trabajadoras, no solamente de las trabajadoras formales, sino también, obviamente, y empeoró la situación de las trabajadoras informales. Y bueno, para eso tuvimos que también desde nuestras casas elaborar, o sea, de nuestras casas, desde UPAC, desde OSPAC, desde la Escuela de Capacitación, tuvimos que armarnos de alguna forma para que nuestras compañeras tengan el apoyo que necesitan de la salud, de lo que es la capacitación, y todo lo que se va dando diariamente y dinámicamente acá en Argentina en cuanto a esta pandemia, ¿no? Un poco le di un panorama de lo que estamos pasando. También hay que destacar que se ha logrado desde el Poder Ejecutivo un subsidio para las trabajadoras formales e informales del trabajo de casas particulares. O sea, está muy bueno eso porque se identifica en ese IFE, en ese bono de emergencia, a las trabajadoras de casas particulares específicamente. Y eso hace la visibilización también del sector, ¿no? Se le ha dado a los trabajadores informales, a los trabajadores monotributistas y autónomos este subsidio. Se está ayudando, el gobierno está ayudando a las empresas y a las pymes todavía obviamente faltan los resultados, pero sí se ha decretado de que se le dé una ayuda económica para solventar el 50% de los sueldos de las empresas para que un trabajador que hoy no cobre su sueldo. Pero también acá en este sector hay muchísimas particularidades, ¿no? Esto de que el sector inclusive formal no es un sector bancarizado, ¿no? El trabajo doméstico, ¿no? Así por más que esté formalizado, no es un sector bancarizado, y eso también trajo muchos problemas a los empleadores y a los trabajadores para cobrar sus sueldos. Se buscó desde todos los medios que se pudo para poder que esa trabajadora de casas particulares pueda recibir de alguna manera el sueldo del mes. Pero sí sabemos que es una gran problemática. Hay empleadores que sí pagaron los sueldos, hay empleadores que no quieren pagar los sueldos porque la trabajadora no van, y hay empleadores que no pueden pagar los sueldos, porque tenemos esos empleadores que son monotributistas, que son abogados, que son odontólogos, que son médicos independientes, y que si no están trabajando, ese ingreso no tiene, o inclusive comercios chicos, que por ahí tenían una ayuda, docentes, bueno, no tanto los docentes, porque los docentes son bajo relación de dependencia, pero también tenés esos sectores que le han bajado un 30% del sueldo, un 25% del sueldo, y también cuesta el pago de los salarios de las trabajadoras, ¿no? Y eso lo que trae como primer impacto es cuando nosotros decimos, tenemos que ver dice el empleador, cuáles son los gastos que voy a reducir porque no tengo ingresos. Lo primero que quieren reducir es el tema del trabajo de la empleada doméstica o empleada de casas particulares. Y eso es complicado. Quería llegar a ese punto antes de que Jacqueline, y tenemos una compañera también que se ha incorporado, que también la vamos a presentar, le vamos a dar la bienvenida, pensaba en eso porque nosotras recibimos mucha información de las compañeras que se han sindicalizado, que están en uniones, como se les suele decir aquí dentro de Estados Unidos, que tienen esa problemática,
cuando pasaron a estar en una forma o en una situación regular de trabajo, ser tomadas como trabajadoras como sí, empezaron a tener la problemática de que los empleadores después las tomaban, bueno, dentro de esos servicios esenciales, bueno, no puedo pagar tenerlas en blanco, por decirlo de alguna manera, o darles su prioridad, y les costaba un poco más de que los empleadores, los patrones, como se les suele llamar en el rubro, las tomaran en cuenta, no les querían firmar sus cartas, no les querían dar un número de aporte, no les querían dar sus beneficios de salud, entonces han tenido que también educar a esos empleadores de que son trabajadoras, que tienen que tener los mismos beneficios que un médico, que un barrendero, que un albañil. Entonces, Exactamente. no hay una educación, bueno, y obviamente aquí en Estados Unidos ni siquiera hay una educación de regularización para las trabajadoras del hogar. Son simplemente vistas como un servicio y bueno, y se les paga y a muchas de ellas también no lo hacen a través de un banco, lo hacen en una forma irregular, por decirlo de alguna manera, y que ha sido muy difícil también contabilizar cuántas personas, aunque se dice que hay más de 2 millones en el ambiente de trabajadoras, nosotras especulamos y desde Women Working siempre decimos que hay mucho más, porque, y especialmente las trabajadoras inmigrantes, que ese era otro punto también que me gustaría que contaras, porque la ley sé que amparó, o al menos en Uruguay, porque soy de ese país, y que se sindicalizó, amparó a muchas trabajadoras que no son uruguayas y que las contempló, cosa que aquí en Estados Unidos las personas inmigrantes estamos en el estrato más bajo de la sociedad, por decirlo de alguna manera, porque no tenemos esas regularizaciones. Entonces, no sé, brevemente si nos puedes contar o nos puedes dar ese panorama, porque también un poco para entender el concepto de bancarización, que aquí no lo manejan mucho. Bueno, te voy a contar. Sí, por ahí uno a veces tiene términos diferentes en cada uno de nuestros países y eso también lleva a veces a comprender el lenguaje que utilizamos cuando nosotras hablamos, ¿no? El tema de la bancarización es, acá en Argentina todos las personas que trabajamos en relación de dependencia cobramos por el banco. El empleador deposita a través de distintos medios el sueldo del trabajador. En este caso, la trabajadora de casas particulares también tiene esa opción, pero como bien decís vos, esto se hace para todos los trabajadores, pero como bien decís vos, y me imagino que las compañeras que también nos acompañan en este debate o en este conversatorio, no se la considera la trabajadora doméstica como una trabajadora. Y esto tiene que ver con la inserción social en el empleador del cambio de mentalidad que debe tener que una trabajadora doméstica o casas particulares o trabajadora del hogar es una trabajadora. Pero también tenemos que trabajar muchísimo que la empleada, que la trabajadora se sienta una trabajadora, porque también eso es lo que estaba pasando, ¿no? Esta diferencia que nosotros pensamos, hay este vínculo directo que tenemos con el empleador, un vínculo muy interno, muy de par, en el sentido de afecto, entonces decimos, no, pero yo la quiero, ella es como yo soy como la familia. Ese término hay que sacarlo de nuestro lenguaje cuando tenemos que hablar de que somos trabajadoras. Y por otro lado, el empleador tiene que sacar ese término y vernos como trabajadores, más allá del vínculo afectivo que podemos tener y formar dentro de esa familia. Pero realmente al momento de consensuar, al momento de conciliar y discutir nuestros derechos, tenemos que ponernos en el lugar que nos corresponde, que es yo trabajadora, el empleador. Y de esa manera llegar a un consenso sin tener que llegar ni siquiera, o sea, hay que
nos tienen que respetar como corresponde, como trabajadoras. Si yo o cualquier otra persona que no es trabajadora doméstica, digo yo porque vamos a suponer, soy una administrativa y quiero hablar con mi jefe a mí me va a tratar como una trabajadora, porque yo voy a ir a hablar y conciliar con ese jefe que tengo, de una manera o de otra, me va a respetar como trabajadora. A la trabajadora doméstica no le pasa esto, y este es el cambio que debemos hacer, que es el cambio de mentalidad. El trabajador de casas particulares, trabajadora doméstica, trabajadora del hogar, es una trabajadora, el empleador nos debe ver como de esa manera, y nosotros debemos ver a nuestro empleador como un empleador a quien le podemos decir que respete nuestros derechos, obviamente en este diálogo social que debemos tener entre ambas partes. Acá no estamos hablando de una empresa, estamos hablando de dos personas y que tenemos que ponernos en el rol que nos corresponde a cada uno por derecho, ¿no? Así que bueno, era un poco para clarificar porque creo que las circunstancias a veces parecen distintas, pero son las mismas, porque estamos en las mismas luchas y por eso la importancia de hoy de hablar y de conocer la problemática de las trabajadoras del sur, como decimos nosotros, aunque estamos aquí en Miami, también somos sur dentro de Estados Unidos, pero Totalmente. totalmente, y como siempre lo decimos de alguna forma quizás jocosa, se suele mirar hasta la mitad, ¿no? Hasta el ombligo, porque no se mira el resto del cuerpo, porque no se interpreta que América del Sur también tiene una problemática y no se le da el espacio, no se le da la apertura para ser conocida. Nos ven quizás aún más unas puertas hacia Europa, pero no que una región que tiene mucha problemática, no solamente de clase social, de estructura social, de políticas públicas que necesitan constantemente ser reivindicadas, trabajadas, y bueno, y especialmente ahora que la inmigración está abordando cada vez más en nuestras tierras, porque también me hago acopio de eso, de que en Uruguay, un país que solamente recibía inmigrantes del otro lado del océano, de Europa, ahora está recibiendo del norte, de países que nunca habíamos tenido y que se han enfrentado los gobiernos a estas regularizaciones que no saben bien cómo llevarlas. Y la trabajadora del hogar ha caído en ese sector de irregularidades que no son contempladas. Entonces hay mucho para hablar, mucho de común que tenemos en esto de estar en el norte y el sur. Pero quiero darle la bienvenida, sí, Jacqueline tiene, yo sé que tiene muchas preguntas, porque Jacqueline siempre tiene todas sus preguntas anotadas. Sí, yo estoy revisando las preguntas que nos han hecho hace como unos días que hemos informado que teníamos como invitada. Y bueno, una de las preguntas que me llegó esta mañana es, ¿cómo se está trabajando en la prevención de la violencia doméstica en este tiempo de coronavirus? ¿Y cómo están viendo ustedes en la parte, digamos, ya no tanto con el empleador, sino dentro del hogar? ¿Qué protecciones se están dando? ¿Cuál es la ayuda que están dando? Bueno, ustedes, como bien saben, tuve la suerte, digo yo siempre, y la bendición, porque es una bendición haber podido estar los 3 años en la OIT Ginebra trabajando el convenio internacional 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que no tiene que ver solamente con la violencia en el trabajo, sino a nivel todo tipo de violencia. En Argentina, y esto está pasando en el mundo entero, es que el porcentaje de violencia se aplanó en cuanto a los llamados, pero la realidad esto es lo contrario, ¿no? Porque este es un efecto contrario que está habiendo, quiere decir que está habiendo muchísimas violencia dentro intrafamiliar. ¿Por qué? Porque esa persona, esa mujer que está dentro de esa casa familia está compartiendo, viviendo en un techo, en una cuarentena con las personas de violencia, ¿no? Con un hombre violento. El otro día, para contarles, me llama una abogada donde me dice, en este fin de semana, era un fin de semana, estoy teniendo un caso ahora en este momento de violencia, ¿cómo podemos hacer?
porque la jueza fue todo rápido, fue todo en el momento, no fue la denuncia, ella se presentó como abogada, ni siquiera la conocía, porque esto fue todo en medio, esto es la anécdota, ¿no? Esto fue en forma virtual, a través de un WhatsApp, la llama, le dice, soy fulana de tal, estoy sufriendo violencia, tengo 2 criaturas, me quiero ir, necesito que me ayuden. Esto fue la comunicación con esta doctora. Automáticamente ella, sin conocerle, y a través del WhatsApp, hay algo que la movilizó y hizo hacer la denuncia, le mandó la carta, la carta que tenía que presentar a la Secretaría de la Mujer. Acá está habiendo muchísimas campañas de tema de violencia en este momento de cuarentena. Hemos hecho una campaña con provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, Barbijo Rojo, donde esa trabajadora o trabajador o mujer que está sufriendo violencia en ese momento, puede llamar por teléfono y puede decir, llamar al 144 y a todos los llamados que nosotros tenemos para poder comunicarnos sobre las denuncias de violencia y decir, necesito un barbijo rojo, y sabemos que esa persona o esa trabajadora está en una situación de riesgo de violencia en el hogar. Y eso nos pareció muy interesante, muy importante, y todas las organizaciones sindicales lo tomamos como bandera para poder avisar. Inclusive si esta trabajadora iba a una farmacia y le pedía un barbijo rojo, el farmacéutico, la persona que la está atendiendo, podía hacer la denuncia que esta persona estaba sufriendo violencia. O sea, buscábamos de alguna manera los elementos para que esa trabajadora o esa persona, esa mujer que estaba sufriendo violencia en ese momento pudiera pedir auxilio de alguna manera, porque bien saben ustedes que es muy difícil pedir auxilio, inclusive hasta uno mismo se cohíbe por el miedo que tiene esa persona que es violentada o que ha sido violentada muchas veces. Eso dejan secuelas muy importantes que a veces frena el hecho de poder decir o pedir auxilio, ¿no? Y esto es muy importante. Acá en Argentina se trabaja muchísimo el tema de la violencia. Nosotros tenemos 2 ministerios de la mujer, y eso es buenísimo. Tenemos 2 ministras, una a nivel nacional y otra a nivel provincial. Son mujeres y están muy comprometidas con el tema de violencia, así que estamos trabajando muchísimo con eso. También estamos trabajando con Spotis Life, con OIT, sobre el tema de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y también estamos sacando algunos spots sobre el tema de este tipo, ¿no? Sobre el tema de violencia, de cómo ayudar. Una de las cosas que me gustó en uno de los spots es no te laves las manos, ¿no? Lavate las manos, pero no las dejes sola, no te laves las manos. Eso es algo muy, muy bueno, porque cuando nosotros vemos a una mujer que está en un problema de violencia, lo que tenemos que hacer es ayudarla, no hacer oídos sordos o no ver la situación que está pasando y no denunciar. Si no nos ayudamos entre nosotras, va a seguir habiendo mucho más femicidios. Nosotros en Argentina, en esta época de pandemia, hemos tenido muchos femicidios y muchas consultas y denuncias por violencia. Así que qué interesante realmente resaltar, porque generalmente pensamos que no existen esos problemas, que solo pasan cuando estamos fuera de la pandemia. Jacqueline, yo no sé si me permitís un minutito darle la presentación a la compañera Meches Rosales, que nos está acompañando también en esta conversación, en este conversatorio, en esta convocatoria que tenemos a través de Women Working. Voy a tomar un poquito. Aprovechar y dejar descansar a Juana, a Carmen, como la conocemos nosotros, pero que nos cuente quién es, dónde está, a quién representa, y después seguimos también con las consultas que tiene Jacqueline para ustedes, y conocer acerca también de lo que es la federación. Ahora sí te pido que puedas sacar el micrófono. Sí. Gracias por estar en silencio y acompañarnos. Sí, muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Cuando yo vi en la página de Juana Carmen el anuncio, me pareció muy interesante, porque yo soy, bueno, para empezar me llamo Meches y yo vivo en Nueva York, pero soy de Guatemala y también organizo trabajadoras del hogar aquí en Nueva York. Yo lo hago un poco como más coloquial, no es tan oficial, pero siempre estoy organizando a todas mis compañeras latinas. Entonces, y también he trabajado con la Alianza.
Y entonces me parece muy interesante, siempre me ha parecido muy interesante entender qué está pasando con el trabajo doméstico en toda América Latina para poder entender a las trabajadoras aquí, para ayudarlas a organizarlas, ¿verdad? Porque sin saber qué son las raíces en nuestros países no podemos organizarnos aquí. Entonces, por eso cuando vi esto me pareció muy interesante, porque me parece la trayectoria de Juana Carmen me parece muy interesante, entonces quería escucharla y por eso me metí. Pero perdón, no sabía que era privada la conversación, pero me pareció muy interesante. No. Quería estar, sí me levanté temprano para estar con ustedes porque sí me parece muy, muy, muy interesante. Por circunstancias tecnológicas ha terminado siendo privada, pero ok. Pero muchas gracias por dejarme entrar porque está muy interesante y me parece, es súper, súper, súper. Y sí, yo estoy aquí en Nueva York organizando también, años organizando trabajadoras de toda Latinoamérica. Entonces me parece muy formidable estar en conexión con ustedes. No, Y a ustedes, y también a ustedes de mujeres, Women Working Together, las he seguido por años, desde que empezaron, las sigo en Facebook y todo, sí. Tenemos que estar unidas, si no, no logramos nada, si no nos unimos de todas juntas. Muchas gracias. Sí. También, No, a ustedes, gracias. también has permitido, porque terminamos siendo, ya te digo, por problemas tecnológicos, terminamos siendo privadas en este conversatorio, pero lo íbamos a hacer extensivo en Facebook, lo vamos a hacer en otra instancia, pero es importante también conocer la otra realidad, porque estábamos hablando del sur, de América del Sur, Meche es de Guatemala, una región también muy vulnerable, muy castigada, en la cual las personas llegan, está en un estado en el cual está siendo crítico, en el que está pasando una pandemia terrible con esto del coronavirus, en la cual nuestras compañeras, nuestras colegas, nuestras hermanas trabajadoras del hogar están sufriendo porque están sin trabajo, sin ayuda, muchísimas sin documentos, sin estatus legal dentro del país. Entonces te agradecemos enormemente, por algo pasan las cosas, tenías que estar aquí, eres la voz, así como nosotras somos aquí en Miami, la voz de las trabajadoras del hogar, eres esa mano, esa representación de muchas mujeres, y a veces no es fácil tomar esa bandera y decir, voy a representar a las otras. Uno a veces lo hace quizás de forma inconsciente, como digo yo, al menos en mi parte, que soy un poco inconsciente y doy un paso adelante, o muchas veces a uno lo empujan para hacer ese rol y llevar esa voz de millones de compañeras que están en situación de vulnerabilidad, y la inmigración ahora que es global, que no tiene fronteras, aunque le quieran poner los estatistas como frontera, y nos quieran coartar esa libertad de inmigración, tenemos las mismas causas y terminamos siendo las trabajadoras del hogar más vulnerables. Así que Meche, que yo le cambié el nombre y le pido perdón, que siempre hago eso, le dije Michelle. Entonces, gracias por estar aquí en este conversatorio, que te quedes con nosotras hasta el final. Y bueno, y ahora sí, todas las preguntas para Carmen, así nosotras aprendemos más de nuestras colegas, de nuestras compañeras, para acá en Estados Unidos poder luchar, poder sacar una carta de derechos que está luchando en la Alianza de Trabajadoras del Hogar, y lo que hace Carmen es llenarnos de energía, llenarnos de positivismo, y mostrar, porque todos los derechos que ha ganado Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile y otros países de América del Sur en la regularización de las trabajadoras del hogar, no que se dio el año pasado, ni que se dio cuando Carmen entró a trabajar en la federación. Esto es una lucha de 30, 40, 50 años, y no hay que decaer, hay que seguir luchando, hay que seguir transmitiendo de generación en generación hasta que se logre la Carta de Derechos aquí en Estados Unidos para todas las trabajadoras del hogar. Así que todas las preguntas que tenga Jacqueline, ahí estaremos. Okay. Bueno, la primera pregunta, que va a la vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar. ¿Cuáles son los retos y desafíos de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar ante esta pandemia de coronavirus? Bueno, acá es un tema bien difícil que estamos cruzando y pasando, ¿no? Nosotros, la Federación, a nivel mundial, en este momento lo que estamos poniéndonos como metas es la recaudación de fondos para la ayuda solidaria a nuestras compañeras afiliadas
de toda la región que nosotros tenemos a nivel mundial. Queremos llegar mínimamente a un fondo solidario de $2 millones para poder brindar asistencia en lo que se pueda a nuestras compañeras. Eso es uno de los puntos que estamos sumamente abocadas en este momento. También otro de los puntos que estamos abocando es haciendo un informe político de los derechos a nivel mundial de las trabajadoras del hogar. Eso es algo muy bueno, sé que la Alianza también lo ha realizado, pero nosotros lo queremos hacer desde la Federación Internacional. Esto es muy importante porque de alguna manera podemos ver de esa manera cuáles son los derechos en cada uno de los países y cuál es la crisis que está pasando hoy las trabajadoras también en cuanto a esta situación. En este momento nos está llevando muchísimo tiempo porque no solamente tenemos que trabajar en cuanto a la recaudación de fondos, sino también tenemos que ir apoyando a todas las compañeras o sindicatos que nos están pidiendo el apoyo o estar con ellas en este momento en los pedidos que por ahí ellas alcanzan a tener. Por ejemplo, ayer tuvimos una reunión con el ministro de Trabajo y las compañeras de las 4 sindicatos que hay en República Dominicana, y ahí pudimos plantear la situación que está pasando la trabajadora doméstica, pudimos hacer un intercambio de experiencia para el Estado, donde podría tomar estas experiencias positivas para poder aplicarlo en su país, o por lo menos que seamos escuchadas, ¿no?, de esta crisis y ha tenido un buen puerto, porque inclusive las compañeras habían planteado diferentes puntos, ¿no? El hecho de un subsidio directamente con las trabajadoras de casas particulares, como lo hizo Argentina, campañas en este momento de registración, por qué es importante que la trabajadora esté formalizada en este momento. En Argentina nosotros decimos que es importante porque hoy esa trabajadora que pueda llegar a tener el COVID-19, si bien el Estado va a estar presente, ella tendría que tener su seguridad social, la protección del riesgo de trabajo, de su casa a su trabajo. Esa trabajadora que está trabajando en forma informal es una trabajadora no protegida y sin derechos, y eso no puede existir en Argentina porque, como bien yo les decía, acá salen las miserias humanas en este tipo de pandemia. Y ahí es donde nosotros hacemos hincapié de la regularización de las trabajadoras, la importancia que la trabajadora, que el empleador tiene que entender que tiene que registrarse y que la trabajadora también tiene que entender que es una trabajadora y que tiene derechos a ser una trabajadora formal o registrada. Lo digo en esos 2 términos para que se entienda. Y algo que te quiero aclarar, que en tu primera pregunta que me hicieron, el tema de la migración en Argentina. La migración en Argentina tiene la misma protección que una persona nacional. El estatus laboral de una trabajadora migrante en Argentina es igual que las que son nacidas en nuestro país. Acá no hay diferencia estatutaria, ni por etnia, ni por raza, ni por ningún tipo. El migrante tiene el mismo derecho que cualquier otro habitante de la Argentina en cuanto a los derechos laborales y demás derechos. Acá no hay esa diferenciación, por suerte. Es algo que no tenemos que luchar. Sí hay un punto muy específico, es que muchas veces el migrante cuando viene a nuestro país y está trabajando en el sector de trabajo doméstico, tiene menos defensa. Hay por ejemplo, países como Paraguay, que son más sumisas, que se someten más al empleador, porque bueno, también por la calidad de vivencia social que ellos tienen en su país, donde es un país mucho más machista, y bueno, eso el sometimiento también ellas lo hacen a través de los empleadores, ¿no? Pero, por ejemplo, las compañeras peruanas son compañeras que vienen mucho más fuertes, más preparadas, y ellas sí reclaman sus derechos. Está viendo venezolanas, pero no es tanto, porque ellos se tiran más para el lado de la gastronomía, algunas compañeras colombianas, pero la realidad que el fuerte en Argentina son las trabajadoras peruanas y paraguayas que se insertan en el sector de trabajo doméstico. Y bueno, y uno de los temas es poder
apoyar y llegar a todas las compañeras como Federación Internacional y darle todo tipo de apoyo, obviamente dentro de lo que la federación pueda hacer, ¿no? Porque, o inclusive hoy están recibiendo alguna ayuda económica los sindicatos para poder, no es mucho lo que podemos dar, pero tenemos esperanza de que la FIT va a poder recaudar mucho más fondos. En este momento la FIT va a lanzar por la página del Facebook para que donen, donde va a haber, creo que eso también lo hizo la Alianza, o sea, también en forma virtual, pero poder recaudar a través de las donaciones de las personas. ¿Y para qué no va dirigido esto? Esto es para satisfacer las necesidades de nuestras compañeras que realmente están pasando un momento muy difícil. Ustedes saben que el trabajo doméstico, la mayoría son mujeres y son jefas de familia, no tienen otra entrada, y en este momento de cuarentena hay muchísimas compañeras que están pasando hambre, y es así, hay que decirlo. O el otro día me puse a llorar porque vi en el estado de una compañera que puso "no tengo para comer", y realmente eso me partió el corazón. Otra compañera que lo estábamos mirando por televisión y automáticamente a través de mi organización llamó al canal de televisión, una niña de 20 años que fue una migrante interna, como decimos acá, ¿no? De una provincia que vino acá a Capital a trabajar en un country y fue tirada prácticamente a la calle sin pagarle nada. Una criatura de 20 años que no sabía, moviéndose en una ciudad enorme sin tener a nadie acá, donde otra compañera trabajadora la rescató y la llevó a su casa por unos días, hasta donde ella pudiera volver. Acá no podemos viajar de una provincia a la otra, porque estamos en cuarentena y eso se hizo mucho más difícil, pero bueno, se hizo cargo, nosotros llamamos para hacernos cargo de la compañera, pero se hizo cargo la provincia de Misiones, ella era de Misiones, la casa de Misiones acá hay casa por cada provincia que tenemos, que depende del estado, así que se hicieron cargo de ella, pero una chica que dormía en un colchón entre medio de un secarropa y un lavarropas, bajó 10 kilos porque no le daban de comer, o le daban de comer muy poco, y estas situaciones parecen en este año 2020 que no existen, pero sí existe, compañera, y esto se da acá en Argentina, se da en Uruguay, se da a nivel mundial y en todos los países. Que no se visibilice, que no haya cantidad de denuncias, porque las denuncias por ahí las hacen internas o las hacen en confianza a otra compañera, lo que están viviendo, pero que hay discriminación y que pasan estas situaciones, pasan. No quiero decir que todos los empleadores sean lo mismo, porque hay que rescatar que también hay empleadores que son buenos, o que por lo menos cumplen con sus derechos y cumplen con lo que son, ¿no? Respetarnos como persona. Pero sí hay también y existe, y hay que también decirlo, ¿no? Esto fue, yo lo sentí como una trata de persona, ¿no? Porque ni siquiera le pagó el sueldo, trabajó gratis, la maltrataban, no les daban nada, o sea, es tenerla presa dentro de una casa sin querer, ¿no? Y después tirarla a la calle diciéndole, y le estoy hablando que la empleadora, según lo que contó esta niña, era una abogada, o sea, sabía los derechos de los trabajadores. Uno cuando sabe de normas no puede decir que no sabe los derechos de un trabajador, ¿no? Qué importante lo que decías acerca de esa inmigración interna también que existe en nuestros países, y acá también es como que, bueno, aquí quizás sería una triple migración, porque venimos de otros países a una ciudad y a su vez a otras ciudades, y ahí nos vamos moviendo, y también con esos temores, y esta problemática de nuestros países que tiene que ver con esas trabajadoras del hogar rurales que vienen de esos sectores que están rurales, alejados de las ciudades cosmopolitas, cuando caen a una ciudad como ser Buenos Aires o Montevideo u otras de nuestros países, también es difícil la inserción, porque los lenguajes no son lo mismo, aunque estemos dentro del mismo país.
Entonces imagínense dentro de Estados Unidos lo difícil que es también. Y de ahí la importancia de la organización, de conectarse, de mantenernos en red, bueno, de conocer que existen alianzas como Alianza de Trabajadoras del Hogar, u organizaciones en cada sector o en cada estado donde vivimos. Entonces me parece que es importante también mencionar eso, y la esclavización, que uno lo imagina que ya fue, que ya pasó, pero actualmente existe y no se habla, o no se le pone el término esclavización. Entonces, creo que son muchos temas de los cuales tenemos que estar constantemente hablando, porque cuando somos contemplados en esos privilegios de decir, bueno, estoy en una unión o en un sindicato que me protege como trabajadora, me parece que son más llevaderos, más livianos. Creo así, no sé. Pero bueno, me quedé pensando mucho sí en esa migración interna que existe y la cual no la conocemos y no se habla. Exactamente. No sé si tenés más preguntas. Sí, me están llegando. Tengo una amiga de Orlando manda una pregunta y dice, ¿de qué se trata el famoso convenio 189? Oh, muy, muy buena pregunta. Bueno, hay una Organización Internacional del Trabajo, vamos a aclarar, porque muchas veces hay compañeras o compañeros que no saben lo que es la Organización Internacional del Trabajo. Su sede central está en Suiza, en Ginebra, y lo que hace es donde acapara a todos los empleadores, trabajadores y estados de todo el mundo entero, de los lugares que ustedes capaz que ni siquiera conocemos en el mapa. Ahí es donde se elabora y se hace un convenio internacional. Muchas veces se sectoriza, otras veces es una resolución, por ejemplo, como la resolución de migración laboral, porque ya hay un convenio de migración. Entonces, ¿qué le sirve a los países? Este proceso de este convenio es más o menos entre 2 y 3 años. El convenio 189 fue algo histórico, porque fue el primer convenio de trabajadoras de casas particulares, trabajadoras domésticas y trabajadoras del hogar. Este convenio tiene como título todos los conceptos de trabajadora de todos los países. Acá tenemos que congeniar un convenio, una norma internacional que tenga relación para todo el mundo, no solamente para un país. Esto tiene que servir a nivel mundial, este convenio internacional. El proceso es un proyecto, se elabora, se discute en el siguiente año, y después de discusión va a la adopción de ese convenio. Pero para que ese convenio entre en vigor, ese convenio internacional entre en vigor, lo que tiene que hacer es haber 2 ratificaciones de 2 países, para que ese convenio sea un convenio que se pueda adoptar. En algunos países los convenios internacionales, como por ejemplo Panamá y República Dominicana, nombro 2 países, tienen jerarquía constitucional, por lo cual el Estado que adopte ese convenio es una herramienta que tenemos los trabajadores para poder aplicar ese convenio, que lo que dice ese convenio son todos los derechos que debiéramos tener las trabajadoras de casas particulares. El derecho a la seguridad social, el derecho a la licencia por enfermedad, el derecho a un buen salario, el derecho a la formalidad, el derecho a la no discriminación, el derecho al migrante, o sea, todas estas situaciones de crisis que vivimos las trabajadoras domésticas, este convenio las trae para equipararnos como cualquier otro trabajador. Argentina, ¿qué hizo, por ejemplo? Ratificó el convenio, pero primero sacó una ley protectora y equiparada al convenio 189 y después ratificó la ley. Muchos países han ratificado el convenio 189 en Latinoamérica. En Latinoamérica somos 16 países que han ratificado. El último país que ratificó fue México. Era algo inesperado, no parecía que México iba a ratificar, pero el empuje de las compañeras de México
del Sindicato de México, más el empuje y el apoyo que dio la Federación, en eso se hizo realidad, ¿no? Y esto cómo sirve, ¿no? Visibilizando al sindicato, visibilizando a las trabajadoras, haciendo campañas, haciendo debates, conversatorios, buscando proyectos donde nos puedan las ONG dar dinero para poder hacer talleres, para poder invitar y traer intercambios de experiencia de otros países. Esto fue lo que fue elaborando y apoyando la Federación a los sindicatos que en este momento, por ejemplo, en México, hayan ratificado el convenio, ¿no? Esta ayuda, este apoyo, porque es importante ver que las voces de la Federación es una voz mundial, no es solamente de un país, somos todas partícipes y actores de los triunfos de cada uno de nuestros países a través de la Federación. Y este cambio de experiencia y de todas las acciones que nosotros podemos mostrar que hace cada una de nuestras organizaciones es sumamente importante. Yo tuve la suerte de este año estar en Las Vegas con ustedes en la Alianza, y para mí fue algo muy, muy emocionante ver a tantas compañeras comprometidas dentro de la Alianza, como así también ver a mis compañeras en este momento de pandemia de Latinoamérica y del mundo haciendo distintas acciones para ayudar a nuestras compañeras trabajadoras de nuestros sindicatos, y también a las que no son de nuestros sindicatos, porque todos los beneficios que uno pueda sacar es para todas, no es solamente para un sector. Si uno saca una mejora de la ley o saca algo algún beneficio, siempre uno piensa en todas las trabajadoras, no piensa solamente en las trabajadoras sindicalizadas, pero es importantísimo que las trabajadoras sepan que tienen un sindicato o tienen una organización que la está respaldando, y sin el apoyo de ellas, sin el trabajo de ellas, tampoco nosotros podemos hacer nada como líderes, y eso es la importancia que tenemos que hacer ver, que la trabajadora de casas particulares, trabajadora doméstica o trabajadora del hogar, tiene que dar apoyo a todas las organizaciones, ¿no? Y esto del convenio 189, para muchas organizaciones, como por ejemplo para Uruguay, que fue el primer país que ratificó el convenio 189, para Argentina, para Nicaragua, para un montón de países que lo han utilizado para mejorar su legislación nacional. Y eso es lo importante. Es una herramienta que para algunos países que no tienen una jerarquía constitucional, o sea, no supera a la ley nacional, la utilizamos como herramientas y después ratificamos el convenio. Y eso es lo importante que tiene este convenio internacional, y aparte es nuestra lucha, es donde todas trabajamos para que esto fue gracias a todo lo que hicimos en todos los países, para que este convenio primero se ponga en agenda y después se haga el proyecto y se adopte y se ratifique. Hoy es un convenio histórico, como va a ser histórico, si Dios quiere, el convenio 190 de violencia y acoso en el mundo del trabajo también. Te escuché que nombrabas muchos países y llegaste hasta México, pero no te escuché Estados Unidos. No, Estados Unidos no ratificó. En los países de Europa y en los países de Asia, y obviamente en América, son muy poquitos los países. La mayor ratificación del convenio 189 la tiene Latinoamérica, son 16 países, en otras regiones son 3 y 2, son muy pocos los países que han ratificado. Yo digo Argentina, no, perdón. Latinoamérica es el país que va arrasando con los convenios. Bueno, eso hay que también destacarlo. Latinoamérica siempre son los países que más ratifican. Nos falta Guatemala y El Salvador la ratificación del convenio 189, compañera Meche. Y es una lucha terrible, pero no te escuchamos. Sí, yo sé, yo he estado con ellas, con las de Atrom, que son del sindicato. Sí, es difícil, porque es una sociedad muy clasista y muy machista. Guatemala tiene ese problema y por eso no se logra. Pero seguimos en la lucha. Bueno, Pero México estaba igual y mira la sí, sorpresa que dio. O sea que es posible. Sí, no, yo no. Nada es imposible en esta yo no vida. es imposible, pero que estamos Eh, ahí. Es mucho más difícil,
Pero lo importante de Guatemala, que ha crecido muchísimo en visibilización, el Sindicato de las Trabajadoras Domésticas en Guatemala. Se ha identificado mucho y eso es muy importante. Están haciendo muy lindas acciones en ayuda en este momento en la pandemia, las compañeras que están trabajando en Guatemala. Están entregando alimentos, están haciendo muchas campañas. Y no hay que olvidarse estas dos cosas, ¿no? Hacer las acciones que tengan que ver con la visibilización del trabajo doméstico como registración y formalización, y capacitación y jerarquización del sector, pero también no hay que olvidarse que tenemos que seguir trabajando en el tema de la violencia. Es un tema que no hay que dejarlo de lado, es un tema que por ahí hoy no es el eje importante para muchas situaciones de crisis que estamos pasando cada uno de nuestros países, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando a uno no le reconocen sus derechos como trabajador, es una especie de violencia sistematizada. Totalmente. Por supuesto. Y económica. Porque generalmente lo pensamos a que la trabajadora puede ser abusada sexualmente, abusada por parte del patrón, pero como solapado, como en esa cosa escondidita está el que al no ser reconocida y al no ser inclusiva en las políticas que transforman al trabajador y los derechos del trabajador, también se ejerce una violencia. Entonces, digo, hay que tener mucho cuidado también de trabajar muy finamente, ¿no? Porque estamos acostumbrados a escuchar, violencia, bueno, es un golpe. Pero también es un golpe invisible el no tener trabajo, el no tener un derecho al desempleo o derecho a la salud, y bueno, y todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Pero ¿sabés qué estaba pensando? ¿Cuál crees tú que es la causa que Estados Unidos no ratifique ese convenio? ¿Es una actitud política? Eso es. ¿Cuál que nos lleva, que hace años que hablamos de eso y se queda ahí? Estados Unidos nunca ratifica ningún convenio y siempre está en contra de todo. Yo creo que tiene que ver con una situación de manejo político que ellos tienen, ¿no? De la no creencia, la ratificación de un convenio, ni de una ley, porque tampoco tienen, ustedes no tienen leyes donde tengan protección a los derechos del trabajador, en este caso de las trabajadoras de casas particulares hablo, ¿no? Después tienen otro gran problema que tienen, es que tienen muchísima dificultad en cuanto a la parte migratoria, es algo impresionante. Ustedes tienen una compañera, Gilda Blanco, que está dentro del Ejecutivo, que pertenece a la Alianza, y en Argentina el año pasado se hizo un taller regional, donde ella vino a hacer la presentación con DAC, otro compañero que es un compañero, la verdad que yo le tengo muchísimo respeto, de Estados Unidos, que es secretario general de los cuidadores de Estados Unidos, y han venido a dar sus presentaciones, bueno, DAC con el tema de migración, que trabaja muchísimo, y Gilda con el tema también de migración, pero en cuanto a las crisis que pasan todos los migrantes, y fue espeluznante ver toda la situación que un migrante tiene que pasar allá, ¿no? En Estados Unidos, y sinceramente eso no lo vivimos en nuestro país. En nuestro país entran, vienen, trabajan, se sacan su documento, eso no tenemos mucho problema. Pero también, por ejemplo, en Panamá es muy difícil la situación del migrante, porque ahí hay una ley donde se estipula que si en la ley está dentro de la categoría de laboral, por ejemplo, un abogado allá, como se prioriza el abogado panameño, el abogado que se va a ese país, que sea un migrante, no puede ejercer, entonces tiene que ir, hay muchos que están trabajando en las hotelerías o en turismo, y eso un poco te da la experiencia de viajar y poder ir a diferentes conferencias o dar conferencias a través de la federación. Lo que te da la experiencia te da mucho conocimiento ver la situación de los trabajadores en cada uno de los países, ¿no? Y eso te enriquece también muchísimo. Hoy me preguntaban ustedes cómo llegué a la federación, ni yo lo sé, compañera. Ni yo lo sé. Les digo con una mano en el corazón.
Bueno, con tu lucha, tu esfuerzo, tu representación. Porque cuando me di cuenta estaba como vicepresidenta de la federación y no, porque no me pongo a pensar si yo hice mucho, si hice poco, si... No, esa no es mi criterio. Mi criterio y mi responsabilidad en este momento como vicepresidenta es no solamente acompañar y trabajar a nivel mundial y poder apoyar a todas las regiones y obviamente a mi presidenta Myrtle de la federación, sino también a Elizabeth Tank, que es la secretaria general, es trabajar en equipo, esta es lo que nosotros estamos haciendo, trabajando codo a codo y mano a mano, y un trabajo en equipo, pero no solamente también lo hacemos nosotras, sino también con el ejecutivo que tenemos de cada región, pero también lo hacemos con nuestras compañeras de la región. Eso es importante, porque muchas veces se dice que se habla mucho pero se hace poco, y acá hay que mostrar acción, hay que mostrar compañerismo, hay que mostrar que somos solidarias, hay que mostrar que sabemos trabajar en equipo, y eso Latinoamérica lo está mostrando. Es un trabajo, un cambio exponencial que se hizo a este año y medio que estamos con Andrea Morales, que es la titular de la región también de Latinoamérica, el cambio de mentalidad que hicieron nuestras compañeras líderes, el gran crecimiento que dimos como líderes en el proyecto Luna, donde pudimos participar todas las regiones, 2 compañeras líderes de cada uno de los sindicatos de la región de Latinoamérica. El proyecto Luna para nosotros fue enriquecedor y nos hizo aprender muchísimo, y hoy podemos centrarnos, como decimos, en nuestras decisiones de otro punto de vista, y eso nos ayudó a tomar, el proyecto Luna nos ayuda y nos ayudó a tomar buenas decisiones dentro del Ejecutivo, dentro de nuestra región y dentro de nuestros sindicatos como líderes sindicales, ¿no? Creo que también Latinoamérica tiene de alguna manera, quizás inconscientemente, muy arraigado ese trabajo de lo que es trabajar en colectivo, de lo que es trabajar en comunión, de trabajar una con la otra. No es algo que a uno le tengan que estar enseñando o estar diciendo todo el tiempo, tenemos que estar unidas para trabajar más. Y de alguna forma creo que siempre estamos tendiendo esas redes, porque bueno, venimos de comunidades que trabajan así, en comunidad, en comunión. Distinto a veces lo siento aquí, ¿no? En Estados Unidos, que hay que estar como reeducándonos todo el tiempo, porque nos transformamos de alguna manera en individualistas. Y cuando te escucho decir de estos trabajos que hacen y que lo hacen en red, se siente porque, bueno, lo hemos trabajado también, venimos de países de Latinoamérica y era muy común un conjunto de mujeres o bueno, o de personas, por decirlo de alguna manera, y nadie le tenía que estar enseñando, bueno, se tiene que trabajar todas juntas, no, solamente se llevaba como algo natural ese proceso. Vos sabés que hay algo muy interesante en la federación que dicen, ay, tenemos que seguir, imagínense que estamos trabajando con Asia, son 5 regiones, 4 regiones que estamos trabajando, y es como que con Latinoamérica es terrible la rapidez que tiene para trabajar. Inclusive nosotros lo trabajamos con todas nuestras compañeras a través de un chat de la FIT de Latinoamérica que tenemos, y todo lo mandamos por ahí, hay que hacer esto, compañera, hay que hacer esta encuesta, por favor, y se asombran porque no tienen esta forma de trabajo. Aparte, Latinoamérica tiene una historia sindical diferente a todas las regiones. Nosotras tenemos incorporado el liderazgo sindical de otra manera. Asia, imagínense, ellos están aprendiendo, Estados Unidos está aprendiendo, hay muchas regiones que no tienen esa historia que tenemos nosotros como sindicatos. Imagínense que mi sindicato es de 1901. ¡Wow! Desde comienzo. Es el primer sindicato en el mundo. Fue el primer sindicato en el mundo en Argentina. ¿Pero por qué? Porque Argentina tiene una historia y un sistema de sindicalismo totalmente diferente a todos. Nosotros las obras sociales, la seguridad social,
La salud la tenemos, el manejo la tienen los sindicatos de la salud del sector. Es diferente, en ningún lado del mundo existe eso. Aparte, acá tenemos como la seguridad social mixta, ¿no? Donde el trabajador puede elegir, aunque esté afiliado a nuestra obra social, aunque esté aportando a la seguridad social, puede elegir ir a la salud del Estado o a la salud privada que tenemos. Pero con la diferencia que si va a la salud del Estado, el Estado nos cobra a nosotros, como obra social, la atención de ese trabajador. O sea, si es un trabajador que aporta a la seguridad social, nosotras tenemos que hacernos cargo porque tenemos la obra social del personal auxiliar de casas particulares que pertenece a la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, que es la UPAC. Más allá de que nuestras finanzas sean autónomas, la dirigencia del sindicato es quien elige la comisión directiva de su obra social. O sea, es una obra social de la actividad. Mucho para aprender, muchísimo. Sí, sí, un montón. Tengo aquí una pregunta que me ha llegado. Dice, ¿cuáles son las recomendaciones y las ayudas que está haciendo a sus afiliadas la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar en cuestión de cosas sanitarias como los guantes y los tapabocas, que es tan difícil encontrar aquí en Estados Unidos y me imagino también en nuestros países, ¿no? Sí, bueno, lo que nosotros hicimos para cada región, lo que hizo es un mapeo de necesidades que tiene cada organización. De esa manera, imagínense que en Latinoamérica hay compañeras que no tienen teléfonos, líderes le estoy hablando, o el sindicato no puede en este momento de crisis pagar la luz o el gas de su organización, porque hay sindicatos que tienen sus organizaciones propias, ¿no? Que hay que mantener. Por ejemplo, hay cosas que piden de alimentos porque quieren ayudar a sus afiliadas, tapabocas, alcohol en gel, y lo que hicimos nosotros es, en esta primera instancia, porque es lo primero que recaudamos como forma de emergencia, es darle una determinada cantidad a cada una de las organizaciones para que cubra las necesidades que necesitan en cada país, porque cada país, si bien tenemos cosas en común, por ahí tenemos necesidades diferentes, ¿no? Por ahí un país tiene más necesidad de dar un tapaboca, por ejemplo, no sé, Perú, Brasil, o por ahí tienen la necesidad de mantener abierta la delegación para que pueda la compañera ir a consultar un abogado, o porque también hay ese tema, ¿no? El tema de las acciones por despidos, que está habiendo muchísimos, por llevarlas a que renuncien ellas para no pagarle la indemnización que le corresponde. Pero acá en Argentina, por ejemplo, está prohibido en este momento de pandemia despedir a un trabajador. Entonces, también las trabajadoras de casas particulares. Está totalmente prohibido despedir al trabajador, se le tiene que pagar su sueldo, aunque no vaya a trabajar, y bueno, y si le corresponde el IFE, que es el subsidio, esto que hablamos anteriormente de 10.000 pesos, si es una trabajadora informal o formal, la tiene que recibir. Estas son las 3 características importantes que estamos teniendo nosotros acá en Argentina. Pero la necesidad que está haciendo, o sea, cubriendo las necesidades, esto que te dije anteriormente, la FIN se está abocando a la recaudación de fondos, de donaciones, para poder apoyar a nuestras compañeras trabajadoras de los sindicatos que están afiliados a la federación. No sé si tenés alguna otra pregunta, Jacqueline, o despejar alguna duda más. Esa duda venía, lo que me explica aquí esta compañera, dice de que, por ejemplo, las cuestiones sanitarias como el tapabocas, el alcohol, por lo menos en Estados Unidos, ya no se sino se está vendiendo como a hospitales y lo está tomando a nivel federal. Entonces, si eso está ocurriendo en los países, ya no se puede comprar individualmente, sino que lo están tratando y le están dando prioridad a los hospitales. Sí, en algunos países está pasando eso, pero lo que estamos viendo es el ingenio de nuestras compañeras, que lo que están haciendo es elaborar
los tapabocas para darle a las trabajadoras de casas particulares. En muchos sindicatos, como por ejemplo Perú, Guatemala, bueno, en Argentina todavía conseguimos comprar tapabocas. Nosotros, nuestra organización compró más o menos 10.000 tapabocas y 3.000 de otro tipo, de lo que vamos consiguiendo, para repartir a las compañeras trabajadoras del hogar cuando tengan que ir, principalmente cuando vienen a nuestra obra social por el tema de la salud, ¿no? Esto de la protección que tiene que tener la trabajadora. Pero hay algo que quiero decirle que es muy, para nosotros, esencial y muy importante, y lo estamos trabajando acá, y lo planteamos ayer en la reunión con el Ministro de Trabajo de República Dominicana, el tema de armar protocolos de protección sobre el COVID-19. Pero, un momentito, acá viene lo importante. El protocolo tiene que ser para ambas partes. No podemos pensar en un protocolo para el empleador y que sea inspeccionado el trabajador y no el empleador. Esto pasó acá en Argentina y nosotros lo hicimos ver, que el protocolo de seguridad es para ambas partes. ¿Por qué? Porque no podemos decirle a un trabajador que él es el que puede llegar a traernos la enfermedad, cuando muchos empleadores también pueden infectar al trabajador. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se arma un protocolo de este tipo de protección de salud. Hay algunas veces que, bueno, nosotros estamos haciendo protocolos por videitos, y estamos trabajando en una aplicación con la universidad de la UTN y la Universidad de San Martín, para llegar a ser un protocolo de una aplicación que pueda tenerse en los celulares, que la trabajadora y el empleador se lo pueda bajar y que lo tengan, como esa cuestión, ¿no? Acá, cuando un trabajador entra a una casa que sea un personal esencial o que esté habilitado para ir a trabajar, si ve que ese empleador tiene alguna situación de algún tos, fiebre, algo de eso, tiene que hacer la denuncia en el teléfono 120 que tenemos acá, y denunciar que su empleador, y que por eso se retira de su trabajo. O sea, acá hay que tener en cuenta que este virus no diferencia a las personas, que este virus puede atacar tanto a un trabajador como a un empleador, pero que el cuidado tiene que ser de ambas partes, porque nosotros somos trabajadores que nos estamos exponiendo. Y no se olviden que, a diferencia por ahí de Estados Unidos, porque ustedes tienen la posibilidad, pero como bien dijo una vez Jacqueline cuando hablé con ella, acá no somos dueños de nada, no somos dueños de nuestra casa, no somos dueños de nuestro carro, y eso es verdad, pero en Argentina el trabajador doméstico, trabajadora doméstica, no tiene otro medio que ir en un colectivo o ir en un tren, no tiene un auto para desplazarse en forma unipersonal, o sea que está mucho más expuesto todavía al contagio cuando está llegando. Y por eso es importante el trabajo formalizado en Argentina, porque ese trabajador que, si se llega a agarrar un COVID-19 y es un trabajador formalizado, el Ministerio de Riesgo del Trabajo, de Seguridad del Trabajo, lo va a poder cubrir. Si está informal, no lo va a poder cubrir. Y ahí también es un problema para el empleador, porque el empleador, a través de acciones civiles, va a tener que cubrir ese daño que está sufriendo ese trabajador, y va a ser mucho más caro que haberlo tenido en forma formal. Entonces, siempre estamos incentivando al empleador diciéndole que la seguridad social en Argentina del trabajo doméstico es muy barato, es económico. Para decirlo en dólares, debe ser más o menos unos 15, 16 dólares para que esa trabajadora tenga obra social, para que tenga riesgo de trabajo y para que tenga jubilación. Es muy barato y no lo quieren hacer, porque si no, no tendríamos tantas trabajadoras informales. Es esto de no concientizarse que tenemos un trabajador en nuestra casa, que el empleador tiene que entender que somos trabajadoras, que nosotras como trabajadoras tenemos que entender que somos trabajadoras. Y perdón que sea repetitiva en esto, pero este es el foco principal que nosotros tenemos, que es la visibilización del trabajo doméstico como un trabajo, y que
no hay que tener vergüenza por ser trabajadora de casas particulares, es un trabajo digno, es un trabajo que nos ha dado la educación inclusive profesional de nuestros hijos, es el que nos ha dado el poder tener un plato de comida todos los días en la mesa, es poder haberle dado educación primaria, secundaria y hasta universitaria a nuestros hijos. Y es el que inclusive nos ha hecho superar muchísimo a muchas de nosotras, decir que yo quiero ser más, quiero ir más allá de ser una trabajadora doméstica, pero eso no quiere decir que nos superemos en lo que tiene que ver en la capacitación o en la jerarquización o que seamos algún día un profesional, a que ese trabajo no es digno. Ese trabajo es muy digno y no hay que tener vergüenza, hay que decir cómo somos, de lo que somos y de dónde vinimos, y no hay que olvidarse de nuestras raíces. Eso es lo más importante. Y gracias, no, gracias que eres repetitiva y que lo dices todo el tiempo, porque pensamos, y yo también siempre soy una convencida, que ese es el punto esencial, el punto neurálgico, esa espina dorsal que es el que saca después todos los problemas, porque si nosotros no estamos concientizadas de que es un trabajo y que tenemos y pedir y exigir que nos valoren como trabajadoras, y entender el concepto de trabajo, no vamos a poder lograr nunca esas luchas, porque si lo seguimos manteniendo con nuestros vínculos sentimentales de que nos debemos a ese patrón, o si seguimos manteniendo nuestra mentalidad colonialista, feudalista, de que nos debemos a esa persona protectora, nunca vamos a lograr una lucha, nunca vamos a lograr un triunfo en esta lucha. Y a mí me parece importantísimo todo el tiempo recalcarlo. Y creo que esa es una de nuestras misiones dentro de Women Working Together, convocar a las compañeras todo el tiempo y educarlas en martillarle todo el tiempo en la cabeza. Somos trabajadoras profesionales, porque también nos tenemos que preparar. Generalmente nosotros lo argumentamos, tengo que ir a una universidad. No, el simple hecho de cuidarnos, de protegernos, de conocer nuestros derechos y saber dónde estamos, nos hace a la par de otro trabajador. Entonces, a mí me encanta que todo el tiempo lo estés reafirmando y lo estés así inculcando, porque es muy difícil concientizar. Y lo otro que pensaba era con respecto al COVID, en este caso de la pandemia, sabemos y se dice que van a poder llegar muchas otras, es el hecho de que, al menos aquí en Estados Unidos, a nosotros nos afecta a todos por igual, pero en algún modo deja ver la vulnerabilidad que tenemos y la desigualdad social y migratoria que tenemos como trabajadoras y como trabajadores. Porque en el caso de Argentina han podido, y en otros lugares donde esos convenios están ratificados y tienen uniones o sindicatos, tienen la posibilidad de ser amparados. Pero aquí en Estados Unidos no, ha sacado a la luz la marginalidad en la cual vivimos las trabajadoras del hogar todo el tiempo. Entonces, creo que es algo de que cuando nosotros hablamos de nuestras luchas y exigimos nuestra carta de derecho para tener una mejor calidad de vida y ser consideradas trabajadoras, no debemos de olvidar que una pandemia ha sacado a la luz lo más vulnerable de este trabajo y de lo que nos afecta. Entonces, quizás las compañeras del sur no entienden porque no conocen la realidad de las trabajadoras del hogar de Estados Unidos. Pensamos y generalizamos que todo es lo mismo. Y por eso la importancia de esta charla, de conocerte, de que te conozcan y que sepan cómo viven y cómo nosotras podemos seguir luchando. No sé, Jacqueline, si tenés más preguntas, porque ya estamos como en una hora, 15 minutos. Y sé que Carmen está apretadísima en su tiempo. Y sí, ya no tengo más preguntas, pero para mí que ha quedado mucha tinta en el tintero, como dicen, hay mucho que hablar y es importante este tipo de conversaciones. Creo que tenemos que hacerlo más a menudo con Carmen, con Meche, porque de aquí podemos llevar muy buena experiencia para seguir nuestras luchas en nuestros estados, en el país que estamos. Así que yo me pongo, compañeras, a
a su disposición cuando ustedes necesiten. Acá es una charla entre compañeras, más allá de los cargos y la representación que uno tiene y la responsabilidad que uno tiene. Eso no quiere decir que esto es lo más importante. Lo más importante es la lucha que tenemos que hacer todas unidas y trabajar en equipo para nuestras compañeras. Y esto de tener este tiempo, de poder brindar a cada compañera que nos pide este tema, charlar un poco, de contarnos qué nos está pasando, ver que de esta charla pueda otra compañera hacer alguna acción que pueda favorecer a su organización y a sus compañeras de su organización, a las compañeras trabajadoras líderes o compañeras trabajadoras que, aunque no estén afiliadas, sepan el trabajo que ustedes están haciendo y la lucha que ustedes también tienen en cada uno de los estados también de Estados Unidos. Y también nos acerca como seres humanos que somos y como trabajadoras del sector, y que cada uno sepa lo que el otro está sufriendo. Es muy importante porque es una forma de apoyarnos unos a los otros. Y eso para mí es lo más importante, ¿no? No olvidarse de dónde venimos, quiénes somos y qué responsabilidades tenemos ante la representación que nuestras compañeras nos dieron por su elección y su apoyo, ¿no? Bueno, eternamente agradecidas como Women Working Together, que has estado con nosotros. También, Mechi, si quieres, bueno, despedirnos, porque ya tenemos que ir finalizando el día de hoy. Quedan muchas dudas, quedan preguntas, pero agradecerte que gracias a este error tecnológico estás con nosotros, pudiste conectarte con nosotros y ser parte de las trabajadoras. No, sí, yo muy agradecida de estar con ustedes porque aprendo mucho y me fascina mucho lo que, Juana Carmen, lo que tú dices de que el insistir de que es profesión, de que estar orgullosas, porque eso es lo que me encuentro todos los días cuando estoy con las nanis, las niñeras en el parque, que, ay, no, pero si somos simples chachas, le dicen a uno de las muchachas, y yo, no, entonces yo me paro y les digo, no, entonces yo tal vez no tenga una organización formada, pero sí, por lo de trabajo voy organizando a todo el mundo, ¿verdad? Porque sí, y me gusta mucho impulsar eso de que orgullosas, de que somos nanis, que somos trabajadores del hogar y todo eso, y por eso me fascina esto, y también me fascina mucho porque como el trabajo de nosotros es muy aislado, de una por casa, entonces ellas creen que solo a ella les está pasando, pero si nos escuchan a nosotros dirán, no, pues si pasa en todos lados pasa, ¿verdad? Y de oírte a ti podemos tomar muchas ideas para cómo hacerlo aquí también. Gracias. Y a las órdenes, que Nueva York fue el primer estado que pasó Carta de Derechos aquí en Estados Unidos y hemos estado en la lucha. Lo que pasa es que he estado un poquito me he retirado un poco de la lucha, pero yo sí he estado ahí desde hace mucho tiempo y me gusta, me fascina esto, es mi pasión, organizar trabajadores del hogar. Sí. Y en breve también estaremos haciendo una charla para conocer de esos estados que han logrado esa Carta de Derecho, de todo lo que han trabajado. Así que, bueno, hoy no es ni la primera ni la última. Sí. Así que, no sé, Jacqueline, si tienes alguna duda más, alguna pregunta más para ir ya redondeando y cerrando, porque, bueno, Carmen está muy, muy ocupada. Le agradecemos nuevamente ese tiempo que estar con nosotras. En Argentina es 1 hora más. Tiene que almorzar, atender sus no almuerza. Una vez al día y muy tarde. Por eso tomo mi mate cocido, porque salgo con ustedes, ingreso a otra, salgo con ustedes, ingreso a otra, y tengo millones de WhatsApp de todo tipo. Bueno, yo quería agradecer a Carmen, yo sé que está con el tiempo muy ocupado, pero ha tenido el tiempo para estar con nosotros y para disiparnos muchas dudas, para enseñarnos muchas cosas, y te vamos a molestar muchas veces más, Carmen, porque creo que hay mucho que hablar y mucho que no conocemos y mucho que aprender de esto. Para muchas de nosotras la federación es algo que no conocemos nada y es muy importante que veamos todo lo que se está trabajando allá y los cambios que se está haciendo a nivel mundial. Entonces queremos aprender mucho más de eso, y también Argentina, que es un ejemplo
cuando tú viniste nos mostraste el app que tenías y es realmente que lo hemos intentado nosotros hacer con Rosana y te lo comenté en la conversación que tuvimos. Nos cuesta mucho, pero me diste una idea magnífica también para poder hacer un app, porque ahora todas las compañeras están con su celular en la mano y es muy fácil para llegar a las diferentes informaciones que se pueda dar ahí, que son vitales también, ¿no? Entonces, y también mucho gusto, Meche, por conocerte. Entonces ya nos vamos a reunir ¿qué se llama? En otras reuniones futuras Sí, para claro que sí. conversar sobre Nueva York, que ha sido un estado muy castigado por el coronavirus. Han muerto muchas trabajadoras del hogar y muchas compañeras están enfermas aún, pero no creo en las casualidades, es en las causalidades. Entonces esto es un buen momento para unirnos y para Claro platicar. que sí. Muchas gracias, Carmen, nuevamente les agradezco mucho la participación en esta conversación. Les quiero hacer una pregunta yo a ustedes ahora, que son de Estados Unidos. ¿Tienen el porcentaje o la cantidad de trabajadoras de casas particulares que murieron o que están enfermas, infectadas por el coronavirus? ¿Tienen una idea? No se sabe a ciencia cierta, porque ha sido una enfermedad que afecta mucho más en algunos estados que los otros. Algunos estamos llevando recuento quizás por nacionalidades. O sea, tristemente, los consulados de nuestros países no arrojan esas cifras, no tienen contacto con nosotros. Ustedes saben que aquí, bueno, circula la burocracia, como en muchos lugares, entonces ellos, hablando de los consulados, han cerrado sus puertas y no tienen contacto con nacionales, y a través de nosotras como red de trabajadoras del hogar, lo que sí tratamos es de investigar cuáles son las compañeras que están enfermas en los estados, pero es un grado bastante alto de trabajadoras infectadas y que han fallecido. Tristemente han fallecido. Muchas de ellas también que están enfermas no tienen estatus legal, no tienen cómo acceder a servicios médicos, no han tenido trabajo, entonces se han creado estas redes de contacto, de apoyo, de ir a llevarles comida, de llevarles tapabocas. Nosotros con Chubede estamos haciendo tapabocas, nuestras compañeras, estamos educándolas también, o haciendo una especie de mostrario, de decir cómo tenemos que protegernos, no solamente por esto lo de la pandemia, sino por lo que pueda venir, porque sabemos que el país se quiere levantar ahora el 4 de mayo, y eso va a ser crítico porque sigue. No es algo que se ha terminado, que el 4 de mayo va a terminar. Entonces, estamos haciendo constantemente, y vamos a hacer charlas futuras para las compañeras, que se protejan, que se cuiden, que tengan conciencia, y bueno, y de ver cómo las podemos ayudar. Creo que Estados Unidos está crítico. Suena alarmista, suena amarillista, pero está haciendo de esa manera. Y bueno, mi compañera Meche, que está en un estado que ha sido terrible, terrible. Muchas compañeras que estuvieron en la Asamblea Nacional en Las Vegas, que son de Nueva York, han estado enfermas, gravemente enfermas. Sabemos por ellas, ¿no? Sí, aquí en Nueva York sí está bien difícil la situación y tenemos una cantidad inmensa de muertos. Por el momento hasta ayer iban como 16,000 muertos, si no estoy mal, o si no más, y muchísimos infectados. Y uno de los, como los problemas mayores con las trabajadoras del hogar es que a la mayoría las han despedido, y a las que no han despedido se las han llevado a vivir con los empleadores a las casas de campo. Entonces están en una situación de como explotación porque no las dejan salir por el miedo del virus, no salen, o sea, sábado domingo tiene que quedarse ahí también. Entonces como una forma de explotación, siento yo también. Y además les dicen que no les van a dar extra, que es lo que hay, y sí, ¿verdad? Entonces sí, está una situación muy delicada por el momento, y tenemos también, como dice, y yo sé de ciencia cierta, yo sé que hay por lo menos 12 niñeras que han muerto. Eso sí, son datos que yo tengo que han muerto. Sí. Sí, es bien triste. Y lo más triste es que porque se subieron al transporte público
es que la mayoría ha muerto porque por ahí fue donde en el metro se contagiaron. Así que como ves, es bastante difícil la situación que nosotras tenemos, por más de que se quiera tapar la situación, porque Así, es ¿no? lo que hacen. Aquí fue una pelea muy grande porque no nos ponían como trabajadora esencial. Era una cadena muy rara porque decían, la niñera es trabajadora esencial si el empleador es trabajador esencial. Vea, Sí. pues entonces unos empleadores se pasaban de listos y les decían, no, sí, usted es esencial. Y por ahí también hubo mucho que decía que el child care, como el cuidado de niños era esencial, entonces decían que eran las nannies. Entonces esto fue una confusión, es de pelear con los empleadores. Es una pelea constante. Eso también pasó acá en Argentina, porque acá tenemos una cuarta categoría que es cuidado de adultos mayores, niños y adolescentes, y se lo destacó como personal esencial. Pero sí el empleador era un personal esencial, pero si era un personal esencial, como por ejemplo un médico, pero estaba en su casa, la trabajadora no debía ir a trabajar. Pero ¿qué pasó? Como ahora las trabajadoras también quieren ir a trabajar por una cuestión de necesidad, Sí, ajá. por el tema de los sueldos, y el empleador también ya no quiere limpiar él estos 28 días que vamos Sí. de trabajador, estamos de cuarentena, entonces lo que están haciendo es cambiando las categorías a esa cuarta categoría, o sea, están fraguando una declaración jurada. Así Pero que no hay mucho todavía por... Sí, bueno, así es. hay mucho Sí, para hablar. sí, hay mucho, sí, hay mucho. Pero muchísimas gracias y mil gracias por invitarme. Estoy eternamente agradecida, aprendí un montón de cosas. Gracias y estoy a las órdenes también. Bueno, así que nosotros tenemos que ir finalizando, cerrando Sí, sí. esta cápsula que estamos haciendo con Women Working Together. Saben que pueden seguir a través de nuestras redes de Women Working Together USA, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y bueno, cualquier pregunta nos escriben que nosotros les hacemos llegar. También pueden conectarse con Carmen. No sé si quieres dar, Carmen, tus redes sociales o cómo se conectan con la federación y con la unión. No, en todos los Facebook, si ustedes ponen en Google UPAC, OSPAC, para que vean todo, o Escuela de Capacitación de UPAC, van a ver todos los trabajos realizados, lo que estamos haciendo. Obviamente va a haber comentarios de todo tipo, porque las redes sociales son así, eso lamentablemente es algo inmanejable. Muchas veces no se valora el trabajo de los líderes sindicales y lo que estamos haciendo, y que por ahí no se ve todo el esfuerzo y la dedicación que le damos al sector, y es algo impresionante, pero muchas veces eso no es reconocido o no se ve. Pero bueno, para nosotros el reconocimiento es todo lo que se logre para el trabajador, no si el trabajador nos reconoce, sino al revés. Nosotros reconocemos al trabajador y la lucha que hace y que vive todos los días. Porque fuimos también, en este caso, fuimos todos trabajadores de casas particulares en un momento, y hoy estamos dirigiendo una organización. Y también tenemos compañeras que son líderes que siguen trabajando dentro del trabajo doméstico, ¿no? En Argentina es muy especial, acá los sindicatos, cuando nosotros entramos dentro de la comisión directiva, nos abocamos al 100% a nuestra organización, y es nuestro trabajo y en nuestra forma de vida, ¿no? Entonces, por otro lado, van a encontrar todo por UPAC. Yo las sigo a ustedes, así que me estoy a disposición. Ustedes saben que yo las atiendo en el momento que sea. Para mí no hay distinción. Bueno, Meche me sigue por mi Instagram personal. Sí, por Facebook también, sí. Perdón, por mi Facebook, Yeah. porque es lo que más utilizo, que es Juana del Carmen Brites, con mi nombre y apellido, así como él, sencillo, y me siguen por ahí. La página de la federación está tanto en inglés como en español, está también en el Google, y es la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Muy bien, muchas gracias. Así que no tenemos cómo no estar conectadas. Y como les decía, vamos a estar próximamente en otra cápsula de Women Working Together con otro tema también para convocar, conectar y educar a nuestras compañeras, y educarnos todas
en esto de la lucha por las trabajadoras del hogar. Así que gracias, Jacqueline, también por estar en el día de hoy. Gracias, Meche, Carmen, nuevamente. No, ustedes, gracias. 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 Muchas gracias. Que estén Muchas bien. gracias. Cuídense. Feliz día, que estén bien. Bye.